Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar ahora al estudio de esta noche de hermenéutica. Apologética. Apologética, sí. Creo que los hermanos se deben de pasar acá porque el hermano Luis es zurdo y le pusimos la pizarra así para que se le haga más fácil. Desde allá no la van a poder leer, ¿verdad? En otras palabras, es AGB. Sí. Es AGB. La tiene difícil, es zurdo y escribe feo. Y lo que el hermano Luis va a hacer, él va a dar un repaso de lo que dio la semana pasada, ¿verdad? Algo breve, como algunos 2-3 minutos, el tiempo que le tome para que nos acordemos de lo que se habló la semana pasada, ¿verdad? Para que caigamos en cuento, ¿verdad? Sí, para que sigamos la trayectoria de el material que él nos trajo. Así que ya la mayoría estamos en el lado de acá, ¿verdad? Si alguno quiere pasarse aquí al frente también, lo único que le pido es que tengan cuidado con el tripod, está ahí, que no vayan a tropezar con él. Y sin más preámbulo, pues vamos a pedirle a nuestro hermano Luis que pase por aquí. Sí, sí. Correcto, ya. Okay. Aleluya. Señor bendiga a la iglesia nuevamente. Amén. Y que el Señor bendiga a aquellas personas que se están conectando a través de Facebook Live. Para mí es un gozo, hermano, estar aquí nuevamente. De verdad que realmente me llena de mucha alegría poder compartir la palabra del Señor. Tanto me gozo estando ahí sentado como aquí, porque lo importante es que la palabra sea discutida. Eso es importante. Y a manera de resumen, me gustaría que en vez de yo simplemente exponer varios puntos, quisiera refrescarle la memoria mediante la participación de ustedes mismos. ¿Qué fue lo que discutimos la semana pasada? Bueno, primero que todo, el tema. ¿Cuál es el que estamos discutiendo? Apologética. Ok, apologética, ¿y qué es eso? Apologética es la defensa de la fe. La defensa de la fe. Defensa de la fe, sí. Palabras clave, defensa y fe. Claro, siempre y cuando se utilice bajo un contexto cristiano. La palabra apologética en sí pues, significa hablar en defensa de. Que no sería algo extraño que una corte secular le diga a usted cuál es su apologética en cuestión de este asunto. O sea, no necesariamente es que nos está invitando a decir 2 o 3 versículos. Estamos invitándonos a que nos defendamos sobre un asunto en particular. Pero la apologética dentro del estudio de la teología sistemática, obviamente entonces se convierte en una teología que es en defensa de la fe. ¿Ok? Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, acordamos y estuvimos todos de acuerdo que aunque una palabra literalmente no aparezca en la Biblia, no significa que sea antibíblico, como es el caso de la apologética. Y de hecho, yo estaba mirando en la Biblia un comentario de Pastor MacArthur, y él dice que en sí, realmente en el original griego, esa porción menciona la palabra apología, que es apologética. Que si vamos a ver, si literalmente aparece en la Biblia, pero en el original griego. Cosa que fue bastante interesante. ¿Y qué pudimos mencionar o aprender sobre los conceptos? ¿Qué eran los conceptos? ¿Una manera de qué?
Estás excusado, Joel. ¿Perdón? Tiene que ver con escudriñar, ¿verdad? Mencionamos que la importancia de los conceptos como parte del proceso de aprender y mejorar y ayudarnos en la apologética, porque los conceptos lo que hacen es resumir, condensar y representar fielmente algo. Palabra sencilla, ¿verdad? Pero a su vez vemos que hay un problema con los conceptos a la hora de la apologética, y es que si se da un escenario apologético en donde se está discutiendo en cuestión de un concepto, por ejemplo de la Trinidad o cualquiera que sea, tenemos que partir de la premisa en que ambas partes tienen la misma definición de ese concepto que están tratando de defender o debatir. Mencionamos el ejemplo de la Trinidad, que algunos piensan que es algo, pero no lo es. El concepto de la seguridad eterna, unos dicen que una cosa, otros dicen otra cosa. Si no llegan a ese acuerdo primordialmente, no, de nada sirve el debate, ¿verdad? Y mencionamos, ¿verdad?, que los conceptos nos ayudan a poner en orden, en forma sistemática, los diferentes temas que menciona la Biblia. Habíamos mencionado, ¿verdad?, el diagrama de que la Biblia era algo más o menos así, ¿verdad? No hay un orden particular de temas, pero los conceptos agrupan cada uno de ellos y los condensan bajo conceptos y bajo sistemas, que sería la criptología, y etcétera. Vamos a ver. ¿Qué más aprendimos, hermano? ¿Algo más que quieran añadir antes de caer donde caímos? Había comentado sobre los diferentes tipos de apologética que había, no apologética, eran sistemas. Sí, mencionamos varios, la neumatrología, el estudio del Espíritu Santo, la criptología, el estudio de Cristo como Dios Hijo, la bibliología, el estudio de la Biblia, y un largo etcétera. Y también mencionamos que si usted hace una investigación, dependiendo de la rama de la denominación cristiana, algunos le dan más énfasis que otros, más que otros, y no todos llegan a conclusiones necesariamente correctas. Y eso vamos a verlo más adelante. Mencionamos también en qué momento nosotros debemos de practicar la apologética. ¿Y qué fue lo que acordamos? Que era para cuestiones que fueran primarias, para conceptos que sean primarios. Sí. Por ejemplo, la Trinidad es una doctrina primaria, pero para cuestiones que son secundarias, pues no es que no se utilice, pero que no es tan necesario. Sí, y mencionamos, por ejemplo, si vamos a discutir que la salvación es solamente por Cristo o no, pues un escenario apologético definitivo sí aplicaría. Pero si cambiamos eso y vamos a, por ejemplo, a discutir cuestiones secundarias y terciarias, pues como que no luciría bien y no contribuiría necesariamente a la mutua edificación. No es que esté mal discutir entre hermanos sabiamente y respetarse, pero por ejemplo ahora mismo utilizar una asamblea para debatir, por ejemplo, el tema de la Navidad, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué estamos haciendo con la iglesia? O sea, hay cosas más importantes para realizar ese tipo de asambleas. Esa perspectiva es la que quería transmitirle, y espero que todo el mundo... Sí. Eso responde a la pregunta que dice aquí, ¿cuándo debemos hacer apologética? Exacto. Sí, porque si vamos... claramente, si utilizamos el texto base que utilizamos la otra vez, que es 1 de Pedro 3:15, claramente dice, vamos a leerlo nuevamente, anyway, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y como bien dijo el pastor, lo que significa es que apartemos en nuestros corazones a Cristo como Señor, ¿verdad? De esa premisa es que partimos, porque si Cristo no es el Señor de nosotros verdaderamente en nuestro corazón, entonces la apologética no va a ir necesariamente a defender a Cristo de la manera que Cristo quiere, sino vamos a tener nuestros deseos, nuestras perspectivas, a lo mejor una forma de agradar al mundo. Entonces la apologética se corrompe. Entonces, tenemos que, definitivo, comenzar por apartar a Cristo como Señor en nuestros corazones. Eso es santificar al Señor en nuestros corazones. Eso es lo que significa eso. Y luego dice, y estén siempre preparados para presentar apologética, ¿verdad?
Entonces, hemos discutido que si bien es cierto, tenemos que estar siempre preparados, no necesariamente tenemos que envolvernos en un ambiente apologético. Habíamos mencionado sobre las personas que tienen malas intenciones, que no tienen la necesidad o el deseo genuino de encontrar la verdad dentro de las Escrituras. Lo que quieren es defender un punto de vista personal. Defienden una doctrina por intereses personales, defienden cualquier otra cosa que no es realmente la Biblia. Y importante, aquí dice, en mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es bien específico. Por eso mencionamos los temas secundario y terciario, porque realmente lo que tenemos que defender es la esperanza que hay de nosotros. La esperanza que envuelve la salvación, la gloria eterna, todas esas cosas que son el Evangelio de Cristo. ¿Estamos bien, hermano? Ok. So, poco a poco ya estamos acercándonos donde nos quedamos la última vez. Y entonces llegamos a la sección donde, luego que comprendemos lo que es realmente la apologética, comprendemos que la apologética se utiliza en conceptos para defenderse. Entonces llegamos a la parte en donde entramos en debates y podemos ejecutar errores que son comunes. Mencionamos 2 errores, no sé si se acuerdan cuáles eran esos 2 errores. Ambigüedad, ajá, muy bien. Contra, ¿eh? Ajá, ok, vamos para allá. Vamos a poner aquí errores, no, falacias, en la apologética, ¿no? Ok, primero la ambigüedad, ya lo mencioné, pero ¿a qué nos referimos con la ambigüedad en definiciones dentro de la apologética? Porque es un error. ¿Verdad? Mencionamos ahorita dentro del resumen que la ambigüedad en definiciones es cuando pudiera darse en que ambas partes tienen definiciones contrarias la una a la otra, o exclusivamente la misma persona puede comenzar el debate refiriéndose a un concepto de una forma y sigue el debate y cambia la definición del concepto que mencioné al principio. Eso es aún peor. Y la ambigüedad también es cuando se presenta un concepto pero no se define desde un principio que las dos partes que están analizando o haciendo apologética tengan una definición concreta de lo que se está discutiendo. Y ahí pudiéramos tú y yo, por ejemplo, hablar, supongamos, de la venida de Cristo. Y tú tienes una definición de lo que es la venida de Cristo dentro de un marco, dentro de un sistema de conocimiento, y yo de otro, y entonces estamos básicamente tirándonos piedras el uno al otro. Puños al aire. Puños al aire, y no estamos haciendo nada porque tenemos que partir de una definición concreta, sólida, que cuando uno se está desviando, no, hay que volver a la definición para discutir lo correcto. Claro, porque si no, llegamos a otro error. Y exacto, como dice el pastor, es bien importante que desde el comienzo de la apologética hasta el final mantengamos esa claridad de las definiciones de lo que estamos discutiendo. Y sobre la falsa conjunción, ¿qué fue lo que mencionamos? Tenemos algo más o menos como tenemos algo así parecido, más fácil todavía. 1 más 2 es igual a 5. Más o menos, algo así sería la falsa conjunción. Tenemos 2 argumentos que en sí mismos son ciertos, pero al unirnos llegamos a un error. ¿Cuál fue el ejemplo que discutimos? Es uno que vamos a traer nuevamente en la segunda parte. ¿No fue el no me recuerdo bien de la frase, pero tenía que ver con que María es madre de Jesús, él es un hombre, Jesús no es Dios?
Sí, exacto. Sí, más o menos esa era la esencia del ejemplo. Que te menciona que Cristo es sin mancha, por lo tanto es sin pecado. Por él somos salvos, porque es el único que no tuvo pecado. Pero Cristo nació de una mujer, nació de María, por lo tanto lo convierte en un hombre, por tanto Jesucristo no es Dios. ¿Ok? Ese fue el error que mencionamos para explicar la falsa conjunción. Terribles conclusiones, ¿verdad? Aunque las premisas sean ciertas, anteriores a ella. Hay unos libros que no están en la Biblia que hablan de eso, que Jesús tuvo mujer, que tuvo esposa, que eso se ve ahí que Sí, la importancia del canon, eso también vamos a estar discutiéndolo en un punto, no sé si en la parte 2, en la parte 3, pero en algún punto es importante discutir sobre el canon, porque si fuese así, pues cuántas cosas no hay fuera de la Biblia, ¿verdad? Y no hay forma de llegar a una sola conclusión si cogemos cualquier fuente de autoridad extra bíblica. Ok, pues ahora sí llegamos a donde nos quedamos. El tercer error sería el falso absoluto. Ok. ¿A qué le suena eso? Un falso absoluto. es falso totalmente. Totalmente es falso, no nada es verdad. Que desde la premisa hasta la conclusión es falso. Tiene que ver con eso, pero en este particular ejemplo, este absoluto tiene que ver con el generalizar. Llegar a una conclusión sobre el absoluto, llegar a una conclusión sobre un grupo o algo que es más grande que los argumentos en sí mismos. Un ejemplo. Ocurre cuando se llega a una conclusión sobre un todo basado en una pobre muestra de unidades, o sea, de individuos o textos. Un ejemplo más claro todavía. El cristianismo es una farsa. El pastor local estaba en pecado y se robó el dinero de la iglesia. ¿Ven? Un ejemplo. Un ejemplo. ¿Qué pasó ahí? Que solamente porque un individuo cometió tal fechoría, ya en base a eso se juzga todo el cristianismo. Cuando eso lo único que prueba es que el pastor de esa iglesia es un corrupto. Exacto. ¿Verdad? Fuiste absolutista, fuiste fatalista, englobaste a todo el cristianismo por una pobre muestra. Lo mismo aplicaría, por ejemplo, en la medicina. Si un doctor hace un malpractice, yo no creo más en la medicina es una total mentira y no es así como funcionan las cosas. También los falsos absolutos no solamente se dan por pobres muestras de personas, también puede ser una pobre muestra de evidencia textual. Por ejemplo, Cristo no es Dios, porque el argumento textual que utilizan, él menciona en Apocalipsis mi Dios, y si él está utilizando la frase mi Dios, entonces él no puede ser Dios. Hay una parte en Apocalipsis que él dice, llevará el nombre de mi Dios, que es mi Dios, como si fuese Dios otra persona aparte de él y que él no fuese Dios. Claro, esto es una pobre muestra textual para argumentar tal cosa, porque si comparamos a la Biblia como un todo, el concepto de la deidad de Cristo se queda corto. Ese es uno de los que usan los testigos de Jehová en Juan 17:3. Cuando en Juan 17:3 Jesús está orando y dice, déjame leerlo porque ahora no me viene a la mente el versículo, pero en Juan 17:3, en esa oración intercesora, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y se agarran de eso, que Jesucristo dice que el Padre es el único Dios verdadero. Entonces ellos, en base a eso,
e ignorando el resto de lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo, pues dicen Jesucristo no es Dios porque Jesucristo le llama al Padre el único Dios verdadero. Eso vendría cayendo ahí en un falso absoluto. Un falso absoluto, ¿verdad? Que parte de la premisa de un solo versículo o un par de versículos. Sin duda un pobre concepto, ¿verdad? Porque... Y algo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, por ejemplo, creemos en sola escritura, ¿verdad? Pero hay que enfatizar también que creemos en toda escritura, Claro. que quiere decir la totalidad de la escritura. No es solamente una porción. sacar un versículo y de ahí sacar una doctrina. Es que tenemos que considerar toda la escritura cuando estamos discutiendo un tema bien complejo y bien controversial. Claro, claro, y ese es el principio sano de los conceptos. Como dije, no se trata de englobar todos los cuadritos, ¿verdad? Una representación simbólica de los cuadritos que significan un tema en particular y dejar 2 o 3 de lado. Porque entonces ese concepto es un concepto chueco, un concepto, ¿verdad? Que no representa fielmente lo que dice representar. Okay. Vamos a ver qué otro error o falacia tenemos aquí, ¿verdad? Que tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y no quiero que tengan la impresión de que estas son cosas que siempre el contrincante va a tener, por decirlo así. Nosotros podemos caer en eso, tal vez por ignorancia. El próximo error sería la ignorancia o afirmación del consecuente. Vamos a ver qué es eso. Ignorancia. Del consecuente. ¿A qué suena eso? Falta de conocimiento. Definitivo, hay una falta, hay algo que se está ignorando ahí. Ok, la definición exacta sería obviar una obvia conclusión para imponer una postura basada en experiencias similares que han sido ciertas, pero que no guardan una relación de causa y efecto con el punto a defender. Ok, vamos a desglosar eso por parte. Y antes de explicar eso, quiero que entiendan algo muy importante que se utiliza mucho en la ciencia, pero que aquí también es cierto. Y es la diferencia entre causa y efecto versus lo que es la correlación. El principio de causa y efecto es que A provocó a B. O sea, hay una causa directa, ¿verdad? No podemos atribuirla a alguna otra cosa, sino que A causó a B. La correlación es que existe cierta relación entre las dos cosas que estamos hablando, pero no es una relación de causa y efecto. Y el profesor siempre me dio un ejemplo que siempre me voy a acordar. Entre más helado alguien coma, más la gente se ahoga. ¿Ok? Eso es definitivamente una correlación. No hay una causa y efecto, pero muchos pudieran decir que es causa y efecto por los números. ¿Ok? Voy a explicarle eso y cómo podemos aplicarlo aquí a la de la Biblia. Entre más, vamos a ver si ustedes lo sacan. Entre más helado alguien coma, más la gente se ahoga. ¿Cómo es posible eso? Yo Errado. creo que es, y no me estoy equivocando, Sí. que por ejemplo, supongamos las estadísticas. Vamos a tomar el helado. Sí. Ok. Yo investigué que hoy 100 personas comieron helado. Y estos números aquí también me indican que 15 personas se ahogaron. Entonces, mañana vuelvo y hago el estudio. Ahora mañana son 500 personas que comieron helado. Y los números acá de personas que se ahogaron subió también, de 15 a 30. Pues hay una relación ahí. Comer helado causa que las personas se ahoguen. Cuando son dos cosas completamente... Exacto. Eventos distintos. No es que el helado está causando el ahogamiento. el ahogamiento. Ok, ¿cómo podemos explicar eso? ¿Alguien más quiere decir No algo? sé si eso era. Sí, tiene que ver con eso. Tú tienes unas conclusiones, pero no puedes llevar la junta, no puedes concluir que hay una causa y un efecto entre ambas. Ahora, la variable que falta en ese estudio es el verano. El verano. O sea, en verano la gente
tiende a comer más helado y tienden a ir más a la playa. Por lo tanto, hay más posibilidad de ahogarte y más posibilidad de que comas helado. ¿Ves cómo funcionan las cosas? Ya. Ahora, un poco más desde perspectiva de acá, escoger textos bíblicos que parecen estar relacionados entre sí, pero obvias, ¿verdad? Ignoras la verdadera consecuencia o causa de ambos y llegas a una conclusión errada. Ejemplo, la Biblia sí dice que todos los hombres se desviaron y que no hay uno solo justo. No hay quien busque a Dios. Jesucristo, sin embargo, fue un hombre, pero fue sin pecado. Por tanto, es posible que haya excepción. María era llena de gracia, es sin pecado también. ¿Ves cómo funciona esto? No porque uno sea de una forma, automáticamente hay causa para la otra. Hay que ver, ¿verdad? La variable. Obviamente Jesucristo era Dios, esa es la variable que se está ignorando en esta premisa. Tenemos aquí la petición de principio. Entonces otro error, petición de principio. Petición de principio. Okay. ¿A qué le suena eso? Según lo que dice la definición, utilizar un principio para defender un punto. Uh-huh. Es comenzar a crear un argumento para defender la fe desde un punto de vista o desde un argumento que primeramente no ha sido comprobado. ¿Okay? Por ejemplo, y lo tienden a decir rápido para que no lo cuestionen. Yo nunca he mentido. Los mentirosos no heredan el reino de Dios, pero yo tengo el cielo gano. Yo nunca he mentido. O sea que, y la Biblia habla de los mentirosos, pero yo no caigo ahí. Yo tengo el cielo gano. Ahora, tú estás partiendo de una premisa que primero, la primera premisa, el primer argumento que utilizaste, ya primeramente es erróneo, pero no lo estás tomando en consideración en el debate. Estás tratando de hacer. Es la primera mentira que dio. Exactamente. Y eso pasa mucho, eso es uno de los más comunes. Traen argumentos que, ok, estamos hablando de esto, pero el argumento que tú estás, no me lo estás defendiendo, no está ni comprobado y tú estás creando una serie de argumentos sobre un fundamento que no ha sido comprobado primero. Por lo tanto, todo lo demás se derriba. Y aquí vamos al favorito del pastor. El número 6. Esto no es una lista exhaustiva. Hay muchísimas otras formas de cometer errores a la hora de presentar defensa. Pero me parece que estos han sido bastante importantes, ¿verdad? Que tenerlos en... Pero ahora tenemos el último que voy a dar por lo menos en esta primera parte. Y Luis, perdona Sí. que te interrumpa, es que pues, estos términos a veces los olvidamos. Sí, ¿Entiendes? sí. No es necesariamente recordarse los términos, Claro. es recordar con qué tipo de errores yo me puedo encontrar Uh-huh. en un argumento y Ujú. cuáles, o sea, conocerlos para yo no cometerlos tampoco Sí. y poder identificarlos. O sea, que los nombres son importantes saberlos si se puede, pero si no se los aprenden, por lo menos conocer la falla en un argumento. Claro, sí, exacto. El nombre es hasta cierto punto irrelevante. Lo importante es si captan la esencia de lo que estamos tratando de hacer para que no caigan en ello, pues ya estoy satisfecho. Exacto. El número 6, me parece que hay como 3 nombres diferentes para esto. El pastor le llama el argumento de espantapájaro. Sí. Ok. Yo tengo aquí la personificación del argumento. Y no sé si ese es el mismo que dijo el hermano Carlos, Carlos de aquí, del grupo de nosotros, pastor, ad hominem. Ad hominem, es Hominem, un ad ataque hominem. personal a la persona. Sí. Ok. Vamos a dejarlo como hombre espantapájaro. Creo que ese es el más fácil de... Sí, el argumento espantapájaro es cuando yo creo un argumento acerca de tu creencia, por ejemplo. Ujú.
pero no estoy siendo honesto. Estoy creando mi propio argumento como si eso fuera lo que tú crees. Y entonces después, como es un muñeco de paja, no se puede defender, pues yo estoy argumentando contra ese muñeco de paja, sus argumentos, y haciéndolo ver en ridículo. Okay. O sea, por ejemplo, el argumento del muñeco de paja, del hombre de paja o de espantapájaro, es algo así como si yo dijera, ok, la seguridad eterna, supongamos. Ustedes son de los que salvo siempre salvo. Entonces, ustedes son de los que viven como les parece y así, tienen el cielo gano como quieran. Eso es un argumento espantapájaro porque eso no es lo que enseña la Biblia, eso no es lo que nosotros enseñamos. Pero ellos crean ese argumento para hacer parecer como que eso es lo que creemos. Ok, vamos entonces, vamos a poner entonces en otra categoría porque hay algunas cosas que... Un poquito diferente. Diferentes, sí. Sí. Espantapájaro es cuando, ¿verdad? Atacan algo que realmente ni existe, porque no es lo que yo estoy diciendo. Todo vuelvo otra vez nuevamente a esta ambigüedad de conceptos. Sí. Y si tú estás definiendo mi concepto a la fuerza, cuando te estoy diciendo, eso no es la definición de lo que yo te estoy diciendo, pues entonces no hay forma de proceder a ningún otro argumento. Pero tenemos, que es bien común, este otro error, y es la personificación del argumento, es cuando, tenemos que entender primero que todo, que la verdad existe en sí misma, al igual que la mentira, independientemente del que la imita. Voy a explicar eso. Una declaración no es cierta porque lo dice fulano o fulana, es cierta en sí misma, por lo que representa de acuerdo a la realidad. En otras palabras, es que, por ejemplo, si alguien tiene fama de constantemente decir la verdad, no significa que nunca pueda decir una mentira. O si dice una verdad, no es verdad porque él lo dijo, es que es verdad en sí misma, porque está diciendo algo que es cierto, que es realidad. Lo mismo pasa que si una persona tiene tal vez una mala reputación, no significa que sea incapaz de decir algo que sea cierto. Y hay que cuidarse mucho de eso. Un ejemplo, lo que tú me dices no lo puedo creer porque tú has mentido alguna vez o tienes tendencia de mentiroso. Otro ejemplo, tu argumento moral no es válido porque tú has robado anteriormente. No tiene que ver una cosa con la otra. El hecho de que una persona, como dije, los fariseos, vamos a poner el ejemplo de los fariseos. Esas personas, increíble, ¿verdad? La historia que ellos tenían, la fama que ellos tenían, especialmente de la perspectiva de Jesús, porque ante la perspectiva de los hombres eso era una cosa tremenda, que aplaudían, que tocaban trompeta y bien chévere. Pero Jesús dijo en una ocasión que lo que los fariseos están diciendo, háganle en caso, porque la versión que está en ese momento específico que estaban diciendo, lo que estaban haciendo era citar la palabra. Tenemos que cuidarnos de eso, de que aunque sea un fariseo que me está hablando, escuchen. Porque tal vez pueda decir una u otra que es verdad, y si tú englobas todo el discurso y lo tiras, pues entonces estás quedando mal. Porque si en una de esas cosas dijo algo cierto y tú lo estás englobando todo en una cosa como un falso absoluto, pues hay problemas. A veces hacemos un falso absoluto y a veces están leyendo la palabra, entonces dicen, estos son falsos, no son falsos absolutos. Mientras lee la palabra es una verdad verdadera. Claro, exacto. Sí. Una de las cosas, Luis, que sería un ejemplo, es por ejemplo, porque dentro de la apologética hay que usar, yo discutí esto en el capítulo 15 de Hechos, lo que se le conoce como el método irénico, que es tratar de llegar a la defensa o a la polémica, pero de una manera pacífica. Y por ejemplo, si estamos hablando con un musulmán, ¿okay? No tenemos el mismo Dios, no creemos lo mismo acerca de Jesucristo, de la salvación, somos completamente opuestos. Pero en el Islam, por ejemplo, podemos decirle a un musulmán, bueno, yo estoy de acuerdo con el Corán en todo lo que el Corán esté de acuerdo con la Biblia. Claro. En el Corán, cuando me dice que solamente hay un Dios, yo lo creo, porque la Biblia me dice a mí que hay un solo Dios. Exacto. Exacto. O sea, que hay áreas donde, aunque el Corán no es la Biblia y no es inspirado por Dios, pero hay cosas que son ciertas en el Corán, que las podemos aceptar. Cuando ellos dicen que hay un cielo y hay un infierno, está bien, yo lo creo también. ¿Entiendes? No simplemente porque sean una falsa religión, que no creen en el Dios de la Biblia, que no creen en la persona correcta de Jesucristo,
no significa que todo lo que ellos dicen sea incorrecto. Claro, exacto. Hay ciertas cosas que hay que buscar ese punto y decir, mira, tú y yo estamos de acuerdo en esta parte. Ujú. Hay un solo Dios. Tú y yo creemos ambos que Jesús nació de una virgen. Ujú. ¿Ves? Estamos buscando cosas comunes. Comunes. Pero es como tú dices ahí. Si simplemente porque es un musulmán, si él dice que Jesús nació de una virgen, pues no puede ser verdad. No, pues si la Biblia dice que Jesús nació de Claro, una claro. virgen. Y esos son ejemplos, claro, hay otros ejemplos que son un poquito más, no tan claros, y requieren mucha madurez, ¿verdad? Por parte de ambas partes, ¿verdad? De llegar, sentarse, somos extremadamente opuestos, pero vamos a poner en la mesa los argumentos, ¿verdad? Y desprendernos y hablar solamente de los argumentos, porque si lo tomamos personal, empezamos a atacarnos personalmente, dañamos el debate. Sí. ¿Ok? Y es un ejercicio sano, pero a la misma vez tal vez peligroso, porque si no hay la preparación adecuada y se sientan estas dos partes y buscan todos los puntos en donde ¿verdad? Pudieran estar de acuerdo, habría que cuidarse de la falsa conjunción, porque al traer tantos puntos de vista en donde sí están de acuerdo ambas partes, tenemos que velarnos, ¿verdad? Que no nos introduzcan ahí la falsedad entre medio de todas esas verdades. Sí, yo estuve una vez en mi trabajo y había como somos varones la mayoría, estamos en la mesa y ellos sacaron el tema, estaba yo comiendo y empezaron el tema de los pastores y empezaron a hablar barbaridades, que si como usted dijo ahorita, que los pastores esto, que los pastores roban, que los pastores por el piso, yo estaba callado, pero estaba oyendo y muchas cosas que están diciendo son verdad, no que todos sean iguales, pero que muchas cosas que eran verdad. Entonces cuando terminaron yo le dije, ¿ustedes qué? Déjenme decirle algo antes que ustedes se vayan. Yo quiero decirle que todos son iguales. Primero, yo puedo hablar de la iglesia que yo voy. Entonces, segundo, yo lo que me ha hecho a mí es bien. Y llevo casi toda mi vida, no perfecto, pero lo que me ha hecho es bien. Con eso los dejé. Y el jefe dijo, no, todos son iguales, que si esto, y ustedes Eso es un falso absoluto. Y ya. O sea, yo dudo que esa persona haya visitado cada una de las iglesias que existen en el mundo. Y segundo, el hecho, o sea, no hay iglesia perfecta, realmente, no, porque las iglesias están compuestas de pecadores, ¿verdad? La única diferencia es que hay personas que han aceptado a Cristo y hay personas que no. ¿Ya? Seguimos siendo imperfectos en ese sentido. Hay un comentario Sí. aquí, no sé si... Por alguna razón no No me está salen. saliendo. Tengo que Sí. como que activarlo para que salgan. Yo lo hago con la computadora, pero aquí en el celular me está saliendo. Vanessa Rossi dice, Sí. muy bueno, desvían la verdad, manipulan, aún entendiéndola, solo por defender su propia creencia, que eso es una manera de manipular. Yeah. Cuando desvían Ujú. argumentos como esos, es para desenfocar a uno de... Ya, y eso es triste porque en este caso que menciona ella, que menciona Vanessa, un ejemplo en donde la persona que está argumentando a sabiendas de la verdad, la Biblia habla, ¿verdad?, de esos tipos de maestros que se reciben mayor condenación, porque tú sabiendo la verdad, tergiversarla para ganancias personales extremadamente triste, ¿verdad? Triste. Pero también como tenemos ese tipo de personas, también tenemos personas que como Pablo, ¿verdad? Que de un corazón genuino arrancaba los pelos de los cristianos y los arrastraba, pero realmente en su corazón él decía, yo lo hacía por celo, o sea, no lo hacía por ninguna intención que no fuese el celo del farisaísmo, que él pensaba que estaba bien, ¿verdad? No fue hasta que chocó contra Cristo que le fue revelada la verdad del evangelio. Tenemos de todo, ¿verdad? Y lo mejor que podemos hacer, la práctica más sana que podemos hacer es partir de la premisa que la persona lo está haciendo bajo ignorancia. Vamos a tratar, ¿verdad?, de ayudar a esa persona a entender la verdad bíblica. No porque lo digo yo, sino vamos a poner realmente los argumentos bíblicos. Y ahí cae nuevamente lo que dijimos anteriormente, que hay que comenzar con unos conceptos, o una definición, perdón, de lo que se está discutiendo. Claro, exacto. Para que ambos puedan partir de ahí, si no, no se puede... No se puede. No, la definición de concepto es el fundamento de un debate, ¿verdad? Eso es claro. Sí. Ok, con eso voy a terminar con lo que son los errores comunes dentro de los debates, dentro de la defensa de la fe, dentro de la apologética. ¿Algo que quieran añadir antes de...? Sí. Yo estaba en Hechos 17, Ujú. cuando estaba en Atenas,
en el Areópago, que Pablo va y lo llevan allá. Eso es tremendo, ahí está toda la lección ahí. Si uno lee este capítulo, Sí. donde empieza la cartera, se ve la apologética exacta. Y vemos que Pablo, cuando va allí a ellos, y dice, mira, que le preguntan, él dice, mira, usted tiene un altar ahí que es de un Dios desconocido. Ujú. Puede ser que yo le sirvo. Pero él no lo criticó. Él no lo hizo enojar hablándole de los otros dioses de ellos. Ujú. Él le presentó a Dios. Y eso es lo que no está haciendo la iglesia hoy en día. No está presentando a Dios. A eso nos dedicamos a otras cosas. Y como alguien me preguntó a alguien de ellos, la iglesia lo que hace es pelear entre ellas, entre ellas mismas. Y Sí. por eso estamos así. La iglesia está tan unida, no importa qué denominación, aunque no compartamos los mismos sentimientos, así. Que fue que uno hace unas cosas, otros hacen otras. Eso son, como usted dijo, normas de hombres. Ujú. Sí, sí, Pero sí. vemos que Pablo los coge y los lleva ahí y le presenta a Dios. Y dice, a ese Dios yo le sirvo, a ese que hizo los cielos, la tierra. A ese Dios que ustedes mataron, a ese Dios que yo le sirvo. Es que se me apareció. Tremendo movimiento sabio, ¿verdad? Por parte de Pablo. ¿Verdad? Sí hay espacio a veces para, como dijo Pablo, a los judíos me hago judíos, a los griegos griegos. ¿Verdad? Muchas veces malinterpretan eso en el sentido de que se mandan también, ¿verdad? Se vuelven mundanos para ganarse a los mundanos. Sí. Por eso no es lo que se refiere, es tratar de entender el lenguaje de esa persona para poder comunicarnos con esa persona. Por ejemplo, en los 4 evangelios es un ejemplo de eso mismo. ¿Verdad? Uno los romanos, otro los griegos, otro la iglesia. Toma en consideración tu marco de referencia. ¿Qué es lo que tú entiendes? ¿Cuál es tu mundo? ¿Qué es lo que tú sabes? Y en base a eso yo te voy a presentar el evangelio, ¿verdad? Sin ser infiel a lo que dice el evangelio. Tampoco es que voy a vender la verdad con tal de agradarte a ti que tienes unas creencias extrañas. No, pero voy a utilizar lo que tú sabes para explicarte lo que sí dice el evangelio. Las parábolas eran según cosas, situaciones que pasaban, y Jesús las usó. Eran situaciones que estaban pasando, que ellos sabían que Jesús podía hablarle a ellos fácilmente. Claro, ellos entender cosas que ellos entendían, al pescador, sembrar semillas. Y no voy a hablar más nada. No. Yo disfruto mucho el estudio por la participación de la iglesia. Una pregunta que hace Vanessa Rossi. Ella dice, ¿qué debemos hacer cuando una persona ya sin argumentos comienzan a agredir por no estar de acuerdo? ¿No insistir o persistir? Definitivamente no insistir. Callar. Definitivamente no insistir. Y como decimos en la parte 1, el propósito de la apologética no es sentirnos que ganamos. No es eso, porque realmente no estamos buscando ninguna ganancia personal. Es para llegar a conclusiones verídicas, bíblicamente hablando. Y si la persona se desvió, ya esa persona no tiene la intención genuina de saber la verdad. Si tú me estás agrediendo a mí personalmente, pues ya no hay nada que hacer. Sí, no tenemos No tenemos la obligación, bíblicamente no tenemos la obligación de continuar en esa apologética. Y esa persona que está agrediendo en realidad es que no quiere la verdad. No, Lo que quiere es ganar. ganar. Tiene un interés personal y entonces pues Ganar a todas cosas. por eso comienzan a agredir. Sí, da rabia que no puedan ganar. Sí. Pues vamos a lo personal. No es saludable, no tenemos por qué insistir, Vanessa. Definitivamente que no. Y como habíamos mencionado, Jesús mismo, siendo Dios, sabiéndolo todo, no siempre se envolvía en argumentos contra personas que realmente no le interesaba Jesucristo mismo, no le interesaba, estaban por otras cosas que no era Él. Si Jesucristo mismo no lo hizo, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? ¿Verdad? Vamos a ignorar a esas personas por el bien de todos. Sí, hay que, como dice el americano, hay que escoger las batallas. Claro. No podemos pelear Pick las your todas. battles, ¿verdad? Y eso es algo saludable, hermano. No tenemos que estar envolviéndonos en todo tipo de conflicto y tratar de resolverlo todo. No es saludable eso, ¿verdad? Primero que no es posible, y segundo no es saludable. Y no se sienta mal por admitir que un debate tiene que cesar. A lo mejor tal vez por falta de conocimiento también. Está bien decir no lo sé. Pero qué bueno sería, vamos a ponernos de acuerdo luego y continuamos este tema. Suena mejor a que estés inventando cosas. Sí, es más sabio.
Es más sabio. Y cuando también hay que terminarlo porque no se va a llegar a una parte de También. decirle, mira, esto no va para ningún lado, tú sigues con lo tuyo, yo sigo con lo mío. Ujú. Si deseas continuar en otra ocasión con la intención de progresar, pues está bien, pero ya que sigues dando Yeah. vuelta en el mismo círculo, pues vamos a cesar aquí. Ya, y hay personas que se sienten mal porque piensan como si ceso el debate, ¿qué pensarán? Ay, que si el evangelio, que si... El evangelio es de Cristo, hermano. O sea, no hay nadie mejor que lo pueda defender que él mismo. Y el Espíritu Santo es el que convence a las personas. Encárguese de sembrar la semilla hasta donde usted realmente pueda, ¿verdad? No tengo un concepto más alto de sí mismo, ¿verdad? Ni yo voy a hablar de un tema que yo no sé, ni usted tampoco lo haga, ¿verdad? Dios sabe todas las cosas. A veces tal vez no sepa de un tema en particular en un momento específico, aun cuando se le demande, porque tal vez Dios realmente no quiere, ¿verdad? Que esa persona, ¿verdad? Como Jesús mismo hacía, a veces hablaba con parábolas para que no entendieran, porque eran personas que no tienen interés genuino de buscarle. Hermano, Sí. una de las contradicciones que tiene, no la Biblia no hay contradicción, sino la gente, Ujú. del rico y el Lázaro que hablamos la semana pasada. Salomón dice que los muertos nada saben, que los muertos, ¿qué te puedo decir? Pero Jesús le dice a dos personas que ya habían muerto, le dice, el rico le dice que tenía 5 hermanos. Ahora, si los muertos nada saben, ¿por qué este entonces fue el único que supo que tenía 5 hermanos acá en la tierra? Sí. Sí, sí. Que se le predicara para que ellos no vinieran a este lugar. Entonces, este rico se está dando cuenta, tiene dolor, está en miseria, y entonces, yo digo entre mí, entonces se fue el único muerto que supo que estaba realmente... Sí, sí. bueno. No, y claro, y eso es un solo ejemplo de muchos otros que obviamente refutan el argumento de que solamente tú vives una vez y se acabó todo, ¿verdad? Después de la muerte viene juicio, claramente dice la Biblia. ¿Y el juicio de qué? Si no hay nadie, ni nada. Claro, la esencia de la persona sigue estando presente. Otra pregunta que hace aquí Carlos Jafet. No lo hace en forma de pregunta, pero yo lo voy a hacer en forma de pregunta, porque dijimos ahorita que no todo el tiempo se debe de hacer apologética, Ujú. ¿verdad? Y él dice aquí, por ahí le dirían, brother, como el evangelio es de Cristo, no necesita ser defendido. Ujú. O sea, ese es otro extremo. Hay Claro. por un lado el que quiere hacer apologética como del lugar, hasta por las cosas más insignificantes. Exacto. Pero está el otro lado que dice el evangelio de Cristo Que se la defiende defienda él. solo, no la se defienda él solo. ¿Qué le diríamos a eso? Primero Pedro 3:15. esa es la base. Exacto. Eso es una exageración por parte de una persona que presentaría un argumento como ese. Y los hay, sí. Esto no es uno solo. Por eso la importancia de la totalidad de la escritura. Para no caer en esos extremos. Yeah. ¿Verdad? Son extremos. Pero si utilizamos la base, el texto base que estamos desarrollando este estudio, pues ya con eso es suficiente. Nos manda a defenderla. Exacto. En la medida que sea posible, obviamente. Humanamente hablando. Pero si fuese así, eso traería un efecto dominó en otros aspectos de la vida cristiana. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacer lo otro? No llegaremos a ningún lado con eso. Ni siquiera oraríamos, porque si Dios lo sabe todo. ya Dios sabe lo que vamos a pedir, pues ¿para qué orar? O sea, que ya sería absurdo. Sería absurdo. Ya. Y que Dios, y también, hermanos, también tomar en consideración la soberanía de Dios ante nuestra lógica también. Aunque a pesar de que Dios es omnisciente, pero a Dios le plació que sus hijos le hablen. Que haya esa comunión. Bueno, gracias hermanos por aportar al estudio, sus preguntas. Hablamos ya de estos errores comunes. Como dije, no es una lista exhaustiva. Pudiéramos cometer muchos otros errores, pero ya eso sería una clase de errores. Nada más. Si quisiera discutir otros aspectos de la apologética. Vamos a hablar de
Si hablamos de los errores ahora, vamos a hablar de herramientas que nos pudieran ser útiles para la apologética. ¿Qué se le vendría a la mente? Herramientas. Estudia la palabra. Ese es el número 1, definitivo. Pura Biblia. Pura palabra. Total y sola. Porque al momento que me añadas algo a la Biblia, pues, ¿cuántas cosas no existen fuera de la Biblia? Entonces no es sola escritura y tomar en consideración la Biblia en su totalidad. Si ambas partes están de acuerdo de eso, vamos a proseguir. ¿Qué otra cosa? Herramientas. Un diccionario vendría bien para definir los términos que se van a discutir. No es que tiene, no es que es infalible ni nada por el estilo, ni que tiene la misma autoridad que la Biblia, pero que ayuda a que los que van a discutir un tema pues tengan una definición básica de... Exacto, sí, porque si no, creo que la mejor manera de erradicar ambigüedades en definiciones es utilizar un diccionario. Vamos a partir de la premisa de, ¿verdad? Si estamos hablando de un lenguaje, el mismo lenguaje no debería haber inconveniente si utilizamos un diccionario del mismo lenguaje que estamos diciendo hablar. Y ¿verdad? Buscamos ser lo más objetivamente posible en nuestros argumentos y en nuestras definiciones. No subjetivo, porque subjetivo nadie está bien ni nadie está mal dentro de un mundo subjetivo. ¿Verdad? No, eso, la persona que dice, bueno, eso significa tal cosa para ti, pero para mí significa... Pues vámonos al objetivo. Ya. Esto es lo que dice el diccionario, vámonos por eso. Y hay un versículo para eso, ¿verdad? No es de interpretación privada, la palabra no se interpreta de manera privada. Hay un contexto, hay una de las otras herramientas tiene que ver con eso, que es la hermenéutica. No voy a hablar mucho de esto porque para eso está Gerardo los domingos a las 11. No quiero ser redundante. Pero algo que sí quiero mencionar rapidito sobre la hermenéutica es que dentro de la hermenéutica está lo que se conoce como la exégesis, ¿verdad? La hermenéutica es simplemente el estudio de algo, el estudio textual de algo, para que poder explicarlo de manera coherente. Ahora, el problema con eso es que yo puedo leer un texto y sacar una explicación, una descripción del texto que suena coherente, pero no necesariamente es la intención real del autor. Para eso está la exégesis. La exégesis es entender la verdadera esencia de ese pasaje que yo estoy analizando. Y como repito, también la hermenéutica se utiliza de aspecto secular también. Es simplemente analizar, estudiar un texto. ¿Qué significa eso? Exacto. Y como digo, desde el punto de vista de la hermenéutica, yo puedo leer la historia de David y Goliat y describir coherentemente de eso, de como que pues, Goliat son mis problemas, David soy yo. Pero la intención real es algo histórico, ¿verdad? Y en todo caso, Cristo debe ser glorificado en cada una de las narraciones bíblicas. Mejor luce como, ¿verdad? Cristo defiende a su pueblo. Fíjate, ahora que estamos hablando de esto, Carlos Jafet hace una pregunta: ¿es una falacia citar a alguien que sabe sobre un tema de la Biblia en específico? No, la misma Biblia hace referencia a cosas extrabíblicas para argumentar algo. No hay ningún problema con eso. Exacto, que esa la pudiéramos poner ahí como la 3. Citar expertos, sí. expertise. Sí, citar referencias. Ya. De hecho, yo mencioné a MacArthur al principio. Correcto. No porque MacArthur sea la eminencia, la autoridad máxima sobre aspectos bíblicos, pero si él me puede ayudar a entender una verdad que sí es bíblica, pues claro que sí, vamos allá. Es con tal de ahorrarse energía y no reinventar la rueda, porque si ya él pudo entender, hizo el estudio, que defender ahí en el original griego dice apología, que es el tema que estamos diciendo, pues bien, vamos a citarlo. Vanessa dice, muchos contestan que Jesús nunca enseñó ni hermenéutica, ni exégesis, ni griego, sino solo leer. Pero es que esos que dicen eso, y gracias Vanessa por eso, porque es verdad, los que dicen eso lo que están es buscando una excusa como para ellos justificarse. Definitivo. Y condenar al que está usando la hermenéutica, porque la palabra hermenéutica aparece en la Biblia, en el griego. Y ese es el problema, la falta de investigación. Exacto. Cae en error. Eso es una excusa para la ignorancia, básicamente. Si a mí la Biblia me está diciendo a mí que no es de interpretación privada, la única forma de yo evitar una interpretación privada es a través de la investigación.
Correcto. No hay otra forma. O sea, y yo, de hecho, yo estoy obedeciendo la palabra de hacer la hermenéutica. Exacto. Eh, Tenemos la obligación Tenemos la obligación. de hacer hermenéutica, de hacer exégesis. Son palabras que aparecen en el griego, en el Nuevo Testamento. Ujú. Cuando dice que Jesús explicaba desde los profetas, ahí está hablando de hermenéutica, de exégesis. Ujú. O sea, Está contextualizando, ¿verdad? Una enseñanza. Que Exacto. de esto está pasando por esto y esto y esto. Y utiliza como ejemplo antecedentes o precedentes. Definitivamente el no hacer exégesis, el tú alentar a un pueblo a no hacer exégesis, hermenéutica y todo esto que estamos hablando es antibíblico. De hecho. y los deja en ignorancia. Los Por deja eso en es que ignorancia. yo prendo la radio a ver si lo tengo que apagar porque me da me enojo Ujú. por los disparates que escucho en la radio. Pero ¿qué es esto? Lo mismo pasa con Y eso es la lo que letra está- mata y el espíritu vivifica Exacto. como una excusa para cuando realmente si leemos lo que significa es que tú justificarte por la letra, por la ley, vas a morir. Exacto. ¿Eh? Exacto. Y esto es el espíritu, es la gracia. La gracia, la salvación, da vida, El el espíritu da espíritu de vida. Están envueltos los hermanos ahí. Sí, no, se está poniendo Bueno, picante se esto. está poniendo parece. picante. Tremendo. Ok, entonces tenemos Biblia en su totalidad, solamente la Biblia, diccionario para entender objetivamente las definiciones que estamos discutiendo. Yo diría, es bueno, porque definitivamente comenzamos leyendo personalmente, la Ujú. lectura personal y el estudio personal. Hay momentos que nos quedamos atascados, Ujú. que no estamos entendiendo bien un pasaje o ya le sacamos todo lo que podíamos sacar, pero decimos, ¿qué más le pudiera sacar yo a esto? Leer un comentario bíblico Sí, no sí, viene sí, mal. Sí, eso fue lo que hice. De hecho, y eso es lo que pasa. O sea, uno lee en español y no vemos la palabra apologética, pero entonces veo el comentario de MacArthur y dice, ok, ese pasaje que leíste en 3:15 sí lo menciona, literalmente en el griego, ¿no? Lo dice apología. Es lo mismo que una Biblia de estudio, que tiene comentarios y tiene sugerencias y Yeah. todo eso. O sea que Claro, siempre confirmando, es sano también confirmar, Correcto. porque así como hay comentarios excelentes, hay comentarios, como dicen por ahí, el papel aguanta todo lo que le escriban. Lo mismo puede haber comentarios que no tienen nada que ver con el texto que estamos leyendo, ¿verdad? Sacan fuera de contexto y crean doctrinas erradas. Siempre confirmando. Tenemos dentro de las herramientas la concordancia bíblica. Yo tengo la Strong. Listo, esposa, dice, Ajá. le da unos rash mental escuchando la radio a veces. Sí, definitivo. Es fácil, ¿verdad? Caer en un derrame cerebral a veces Pero escuchando. tú estabas diciendo de Strong, que te interrumpí. Sí, no, está bien. Es parte de los comentarios. La concordancia Strong, ¿verdad? Ayuda porque está lleno de conceptos y los conceptos te dan la referencia de dónde salen cada uno de ellos. Y es más fácil navegar a través de la Biblia para ir directamente a esos pasajes que menciona el tema que estamos estudiando. Yeah. Te puede ahorrar mucho tiempo. Ese lo puedes poner ahí Sí, también. concordancia. Concordancia. Y si la pueden buscar en el internet, porque está gratis, es mejor porque ahí te desglosa el versículo o los versículos en el griego y te deja saber, por ejemplo, cada término en el versículo. Ujú. Si es un adjetivo, Sí, si sí. es un sujeto, si es un objeto, si es verbo, qué clase de verbo es importante conocer el verbo, Ujú. si es un indicativo o si es un imperativo o algo así por el estilo, ¿verdad? O sea que son cosas importantes. Son importantísimas. Y todo eso lo que nos ayuda es entender el contexto, ¿verdad? En qué tiempo, dónde, a quién, por qué, qué realmente es el mensaje, cuál es el mensaje. Tenemos un término que se llama el silogismo, que nos puede ayudar mucho también en el estudio de textos. Busca establecer la relación entre dos términos, un sujeto y un predicado, los cuales se unen o se separan en juicios. La aparición de posibles conclusiones sobre la relación entre estos dos términos surge de su comparación.
por medio de juicios con un tercer término que hace de intermedio. Ok, un ejemplo, para Dios todas las cosas son posibles, entonces para Dios no hay nada difícil. ¿Ves cómo de una premisa puede sacar algo totalmente lógico que no niega la primera premisa? O sea, si para Dios todas las cosas son posibles, podemos decir que Dios es omnipotente. El hombre es capaz de comprender ciertas cosas, por lo tanto, el hombre no es capaz de entender ciertas cosas. Son conclusiones lógicas. Sí. Okay. Eso se llama silogismo. A veces, ¿verdad? No entendemos algo de una forma, pero si buscas la forma antónima de su premisa, pues nos podemos entender más claro ciertas cosas también, como mencionamos ahí. Sí. Habría que tener cuidado con el silogismo en cuestión a lo que estaba explicando ahorita de las falacias, Sí. especialmente con la que dijo que era que 1 más 1 es igual a 5, que quiere decir dos conceptos que son ciertos, pero me llevan a una conclusión que no es cierta. Perfecto, Habría que tener perfecto. cuidado Sí, con- siempre el silogismo se parte de usa de referencia al concepto en su totalidad. Ujú. Definitivo, Carlos, gracias. Sí, porque así como puede llegar a conclusiones correctas, pueden llegar a erradas si no utilizas toda la Biblia. Vanessa hace la pregunta, ¿cómo no caer en un debate de solo ganar una posición a que la palabra derribe el argumento del otro? O sea, la pregunta ahí es el énfasis es cómo no caer en esa, en solo ganar el debate, porque eso nos tienta. Sí, Nos tienta a sí. que queremos, no, yo tengo que ganar este debate. Sí, you know, sí. yo creo que todos podemos Sí. admitir que cuando queremos llegar a la verdad, a la misma vez queremos cuidarnos de... Esto no se trata de ganar, esto se trata de presentar la verdad. Sí, porque muchas veces hay una correlación Sí. a la forma en cómo, al momento que debatimos, si ganamos el debate, lo ganamos, pero no sea porque sea el objetivo principal. Lo ganamos en el sentido de que pues, pusimos los argumentos y bíblicamente razonamos una conclusión que va en contra del argumento del otro. Y sí, hay esa correlación. Y, ¿cómo te digo? Vanessa fue que le dijo. Vanessa. Lo importante es, diría yo, ¿verdad? A pesar de que en algún momento pudiéramos sentirnos tentados a constantemente ganar todo argumento y toda apologética que nos presente, es comenzar, como dice el mismo versículo 1 Pedro 3:15. No puedo darte ningún otro consejo que no sea ese, sino que antes de cualquier debate santifiques a Cristo en tu corazón y recuerdes cuál es la intención original de lo que vayas a hacer después. Antes de envolverte, piensa cuál es la intención. El mismo Jesús a veces evitaba... Y si tienes que evitarlo, evítalo. Porque cuando le hicieron la pregunta, que él dijo, yo le contesto la pregunta a ustedes y me contestan la mía. Sí. Y como A mí no me le gusta pu- esa. No le pudieron contestar, dijo, pues yo tampoco les voy a contestar. O sea Sí, que sí. está bien hacer eso. Si lo hizo Jesús, lo podemos Soy hacer claro que nosotros. sí. Y es una buena forma, como dije al principio en la parte 1, bueno, todavía estamos en la parte 1, pero la punto 01. Hay veces que como no sabemos el corazón de las personas, no sabemos inicialmente si debemos o no envolvernos en un ambiente apologético, no sabemos realmente la intención de la persona, no conocemos el corazón, solamente Jesús puede hacerlo. So, lo que hacemos es preguntar. La persona viene con una pregunta capciosa y una pregunta, ¿y cuál es la intención de tu pregunta? ¿A qué queremos llegar si argumentamos sobre este tema? Vamos a ver qué dice la persona. Si no te convence su respuesta, pues tienes totalmente el derecho de seguir por tu camino. Respetuosamente, mansedumbre. Yeah. Ok. Entonces, finalmente, dentro de estas herramientas, si no es exhaustiva nuevamente, si tienen alguna otra que quieran compartir, bienvenidas sean. Pero el argumento de autoridad, ¿verdad? El argumento de autoridad. Muchas personas utilizan como contraargumento nuestros argumentos como que no podemos juzgar. Común, ¿verdad? Pero ¿quién eres tú para juzgar? Pero tenemos el argumento de autoridad.
Ok. Cuando nosotros como cristianos exponemos algo en donde se señala que alguna conducta es inmoral, al utilizar el argumento de autoridad, automáticamente no somos nosotros los que estamos juzgando a esa persona. Es el Señor mismo. Exacto. Es el Señor mismo. Es como, por ejemplo, si una persona comete una falta, la persona lo va a coger contra el policía. Eso ya es, ¿verdad? La institución o código penal, ya. La autoridad no viene directamente de esa policía, no lo puedes coger como que la que es personal contigo. La autoridad viene del código civil o penal, lo que sea. De la ley. En este caso, de la ley, en este caso, es la Biblia. La autoridad y el juicio provienen del Señor. Y- Ahora, si yo digo, tú estás en pecado, ¿por qué estás en pecado? Porque estás haciendo esto y lo otro, y son rudimentos del mundo que el mismo Señor no condena, entonces soy yo el que te estoy condenando. Yo he tenido ese problema donde alguien me ha dicho, tú no puedes juzgar. Y entonces yo lo que hago es que llevo a la persona a razonar para que se dé cuenta de lo que está haciendo. Sí. Yo le hago la pregunta, ¿y qué tiene de malo juzgar? Y entonces la persona me explica lo que quiere, por qué está mal juzgar. Y entonces yo después le digo, ¿y por qué tú me estás juzgando? Porque eso es lo que están haciendo, al decirme que yo no debo de juzgar y después decirme las razones. Entonces yo le pregunto, pues tú me estás juzgando, entonces ¿por qué tú me juzgas? ¿Verdad? Exactamente. Y por ejemplo él dice, no, pero que tú no puedes imponer tus opiniones a mí, no me las puedes imponer. Y yo le digo, pero es que tú me estás imponiendo la tuya. Exactamente, ya. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sí, continuamos. La próxima. Solo vamos a resumir el próximo. Lo dejaste con ganas. Gloria al Señor por eso. Continuamos entonces sobre ese tema, pastor, Yeah. de juicio y juzgar. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por una noche más de estudio de tu palabra. Señor, que nos ayuda a crecer como hijos tuyos, como cristianos. Señor, en ocuparnos en estos asuntos del Evangelio, de la apologética, Señor. Gracias porque es un tremendo privilegio. Ayúdanos, Señor, a comprender la esencia de lo que hemos discutido en esta noche, para solamente la gloria tuya y edificación de tu cuerpo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.